Gratísima maestra. Aquí el Mahatma Kalpit. Adelante. La fidelidad está compuesta por hilos de lealtad. Exactamente. La similitud entre un cordón que está compuesto por filamentos o por hilos. Entonces, con la lealtad se construye ese bordón que es la fidelidad. O sea, la fidelidad son varias líneas de lealtad. Sí. Y se hablaba de que si estoy bien y lo que entendí está bien, la fidelidad tiene que ver con el respeto, por ejemplo, es la sinceridad, y yo diría también que la solidaridad. Para mí esas serían 3 columnas esenciales de lealtad para tener los hilos para construir. Para allá vamos ahorita, para allá vamos. Nosotros seguramente ahí se me está adelantando para construir con esos otros hilos la fidelidad. Para allá vamos. Espere. Entonces, por ahora estamos haciendo la definición. La definición. Bien, gratísimas y muy acertado su aporte. Gratísima, maestra. Bueno, mire, por un momento, aquí creo que hay varios abogados en la sala, seres que son abogados, ¿cierto? Es mío que, su merced saben, ante las leyes de la tierra, cuando se hace un compromiso se firma un documento, es un pacto, ¿cierto? ¿Es así o no es así? A ver, mi apreciada moderadora, ¿es así o no es así? Sí, señor, así es. Cuénteme, hábleme algo de los contratos, los compromisos aquí que se hacen en la tierra. Hábleme algunas cositas, lo que tenga su merced de decirnos. Venerable maestro, el derecho se compone de varias ramas y una de ellas es la rama del derecho civil. Sí, muy bien. Y en ella pues se hacen determinados contratos que están regidas por leyes y normativas que a futuro son cumplidas, porque los acuerdos o los pactos tienen que ser de mutuo acuerdo y tienen un objetivo o un propósito de llevar a efecto un determinado hecho, y para el cumplimiento de tal o cual suceso tiene que haber una normativa la que hace que las partes se comprometan a cumplir. Muy bien, sigue, que eso está muy interesante. Adelante, más. Bueno, maestro, y estos hechos o estos sucesos, cuando son por alguna de las partes incumplidas, pues también hay penalidades, y cuando se lleva a efecto tal como se acordó, entonces pues no hay ninguna sanción o ninguna penalidad y se lleva a efecto de la mejor forma. Gratísimo, maestro. Muy bien. Eso es el derecho civil, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. Excelente. Ahora imagínense lo siguiente. Cósmicamente, imaginémonos que existe este derecho ya civil, pero llevado, cambiémosle la palabra civil por otro simbre, llamémoslo el derecho cósmico, el derecho de leyes cósmicas. Ahora imaginémonos que en el trasegar de nuestra existencia, en cada paso que damos, que hacemos un pacto, se firma un documento y queda allá registrado ante los tribunales, ante la notaría cósmica, que puede hacerse ser valedero ante un tribunal su incumplimiento. Recuerdo unas palabras que alguna vez dijo el maestro Kelly, que a mí me impresionaron en ese momento. Dijo así: tengo en el mismo lugar de los infiernos aquel que robó un banco y aquel que le prometió un caramelo a un niño y no se lo dio. Miren que en el momento en el cual él le hizo esa promesa, cósmicamente es como si se hubiera hecho un documento, así como lo narró nuestra Magda. Se hizo un compromiso, quedó sellado y se metió a esos tribunales del cosmos. ¿Ven? Y allá quedó. Y si no se cumple, se cobra. Es en sí un marras, es un incumplimiento de un compromiso en el cosmos o de un compromiso aquí en la Tierra. Eso es un marras. ¿Ya vamos entendiéndonos? ¿Qué es la lealtad? La lealtad es el cumplimiento a cada uno de esos compromisos que tenemos. Son compromisos que quedan. Puede que aquí tridimensionalmente no se vean, pero cósmicamente quedan pactados, sellados y grabados en esos registros de esos tribunales. Eso debe quedarnos absolutamente claros. Entonces, por ejemplo, vamos a traer ejemplos así sueltos y ahora después nos vamos estructurando. Estamos hablando de solo lealtad. No, todavía no nos hemos metido con fidelidad. Lealtad. Nos explicaba Magda Arelis la semana pasada
que ella elaboraba con una empresa que fabricaba trajes de baño, con unos modelos exclusivos, unas cosas, unas telas y todo, y a ella le habían depositado la confianza de entregarle los secretos industriales. Cósmicamente, en ese momento, ¿qué pasó? Puede que aquí en la Tierra no se hubiera hecho papeles, pero cósmicamente quedó un compromiso. Si esa Eva, después, como ella misma contaba, les ofrecían dinero, la competencia para que ella contara esos secretos. Si ella hubiese contado esos secretos, hubiera ganado algunas chichiguas, algún dinero aquí en la Tierra, pero cósmicamente hubiera quedado un marras. Y de alguna forma, esa ruptura a un pacto de lealtad es una deslealtad. Y así como las heridas, hay de heridas leves a heridas graves y mortales, las de lealtades graves ya son traición y las regraves son alta traición, que es el peor de los delitos que existen en el cosmos, para que lo vayan sabiendo. Y está considerado como una forma de robo, la alta traición. ¿Bien? Entonces, esto es así de sencillo para que su mercedes a seguir de ahora afinen sus pasos. Bueno, afinemos, dice la cartilla, afinemos los pasos en el cosmos. Si nos vamos caminando en el cosmos y debemos vernos, si hay un compromiso que hay, acuérdense que en ese momento se está firmando un documento que quizás aquí no es tridimensional, pero en esas notarías cósmicas y en esos tribunales cósmicos nos los hacen valer. Si lo cree, bien, si no lo cree, también, igual sucede. Es el punto importante que tengamos que entender. Debemos entender eso. Recuerdo cuando el maestro Kelly me estaba preparando para médico de medicina universal. Una de las cosas que él me explicaba y me advertía, como en la medicina universal no solamente somos médicos del cuerpo, sino médicos del alma. Dijo, a ti te van a llegar muchas historias de su alma, secretos profundos que le abrirán el corazón de las cosas más íntimas que pueda tener una criatura. Y debes saber que en ese momento queda un compromiso en vuestra merced, irrompible. Y me dijo, muchos sacerdotes de la Iglesia Católica que violaron o que violan el derecho de la confesión, el secreto de confesión, ruedan inmediatamente al abismo, al Amentis. Ni siquiera el Amentis es el infierno más bajo que existe, el más profundo de todos, el Amentis. Ya saben entonces la gravedad que es eso. Entonces, nos, como médicos de medicina universal, como depositantes de eso, sabemos que tenemos un compromiso con Dios y con el ser que nos pone en sus manos su vida, para que uno le ayude a salir de ese estado. Y eso sería grave. Mire que sería una deslealtad, porque ahí queda un compromiso, como una forma de salvaguardar su vida íntima, su interior se salvaguarda. ¿Ya? ¿Sí ven? Van entendiendo qué es lealtad. Siempre lealtad está asociada con un compromiso, una especie, y véanlo así, de una. Cósmicamente se firma un documento, así como en la Tierra se firma un documento, así, se le pone el sello y queda ya registrado en esas notarías cósmicas, en esos tribunales de la ley. Si el compromiso se cumple a cabalidad y se lleva, así como estaba diciendo nuestra hermana ahora, pues felices, pero si no se cumple, ¿qué ocurre? Queda un marras. Si hay cláusulas penales y dependiendo del incumplimiento, así viene la penalidad hacia él. ¿Ven? Ese es el incumplimiento. Bien. Ahí ahora surgen preguntitas. ¿Esa fidelidad es eterna o tiene alguna vigencia? Vamos a preguntarle a nuestra hermana abogada. En un compromiso, ¿cómo se puede salir de forma legal de un compromiso que se haya firmado? La oímos. Adelante. Venerable maestro, cuando hay un compromiso o un cierto de por medio y ha habido cumplimiento de parte y parte, pues no hay ninguna exigencia. Pero cuando hay algún incumplimiento, sería pagando la penalidad que fue estipulada en alguna de las cláusulas. Y a la otra persona la libera, ¿cierto? Del cumplimiento. Sí, señor, sí. Queda liberada la otra persona. ¿Cierto que sí es así? Maestro, sí, porque el incumplimiento o incumplimiento del compromiso es sancionado, más el cumplimiento pues no tiene ninguna penalidad. Sí, pero si por ejemplo hay un compromiso de dos personas, digamos que una compra y una casa, se firman los papeles, se firma todo esto, entonces el uno está comprometido en pagar el aporte de la casa y el otro en entregarla en unas condiciones.
Supongamos que el que entrega la casa no la quiere entregar, entonces el otro está comprometido a entregarle el dinero, ¿cierto que no? O viceversa, el que debe entregar el valor del dinero no entrega eso, sino cosa mucho menor. El otro está comprometido a entregar su casa, ¿cierto que no? Adelante, mi querida abogada, adelante. Maestro, pues en el ejemplo que vuestra merced pone, si fuera el caso que el comprador incumpliera con el compromiso, no tiene la facultad de exigir al obligado. En este caso sería pues es decir, el comprador no estaría obligado, porque si el vendedor no ha cumplido en su compromiso adquirido, entonces no tendría la posibilidad de exigir, porque si el comprador no ha cumplido con sus compromisos de pagarle lo exigido o lo dado, entonces el vendedor no estaría en la obligación de cumplir su parte también, porque igual ambos tendrían que cumplir para que se lleve a cabo a efecto el contrato, porque si hubo de alguna de las partes incumplimiento, ya surge el exiges de la persona que haya incumplido el contrato. Bien, muy bien, excelente, muy bien. Hay casos que hay casos que simplemente ese pacto se hace y el cumplimiento de él pues trae lazos de luz a esa criatura. Por ejemplo, el que contamos de Arelis, de que ella fue depositante de esos secretos y ya, listo, si ella salió de trabajar y se metió en otra cosa, ya él simplemente nunca lo incumplió. Magnífico. Y en lugar de encadenarla a ella, eso la libera de cosas. Cosa contraria, si ella rompe esas cadenas, rompe eso, aquí sí queda encadenada quien la... Muy bien, ya entendiendo algo más de lo que es la lealtad. Maestro, licencia, pero su pregunta fue otra, maestro. Su pregunta es que si se guardaba la fidelidad por siempre, que hasta cuándo. Bueno, si hay casos por siempre, por eso les decía, hay casos en los cuales, por ejemplo, lo de la casa, si se vendió, ya se vendió y se hizo el pacto y listo, ya. Por ejemplo, Arelis puede en un futuro utilizar esa información de la empresa para crear una nueva empresa. No. Solo si la señora le autoriza, ¿ya? Si ella se hace un pacto, una negociación con ella, sí. Si no, eso es robo, ¿ya? Puede tomar la experiencia y muchas otras cositas y tomar una creatividad y crear otros productos tal vez, pero ella si toma eso ante los ojos de Dios, puede que ante los ojos de los hombres no, pero ante los ojos de Dios eso se llama robo. O a menos que llegue a un acuerdo y por esas líneas que ella haya creado le pague derechos de autor. Eso es otra cosa, derechos de autor. ¿Por qué? Porque fueron creaciones de esa criatura, de la dueña de esa empresa, fue de su cacumen, de su sabiduría, de su inteligencia, esa creación, ¿ya? Eso es como un libro. La gente que plagia el libro sin pagar derechos de autor, eso es robo. Y eso nosotros lo vimos cuando hablamos del robo, hablamos de robo a los derechos de autor. Y en este caso hay robo a derechos de autor. ¿Queda claro, Elide? Sí, maestro, gratitud. Licencia, maestro. Una pregunta. Sí. Si una persona desatiende un compromiso por X o Y motivo, pero después lo cumple, ¿sí? ¿Puede liberarse o simplemente ya lo incumplió y ya perdió? Depende, hija. Depende del compromiso y depende del momento, porque es que todo tiene su tiempo, ¿no? ¿Sí? Si ya llega demasiado tarde, eso como aquí, pasó en Colombia, aquí hay un señor, un actor de cine, de novelas, de la talla chica, Edgardo Román, y el hombre pues ya dejó de trabajar y había un compromiso del gobierno, porque él trabajó todo el tiempo, trabajó muchos años, pues de pagarle la jubilación, y de pronto sí, vamos a pagarle la jubilación a los años, y le llegó ya la jubilación al día después de que se había muerto. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, las cosas, y hay muchos casos aquí con las tales EPS, que es algo que van a acabar, afortunadamente, van a cambiar por otro método, eso es en la salud. Son muy innumerables los casos. Esas tales EPS tienen un compromiso con la ciudadanía, con los usuarios de la salud, y les dilatan y muchas veces llega el servicio ya cuando el paciente se ha muerto. Entonces van a cumplir el compromiso cuando ya no se usa. Entonces sí se puede, claro, pero siempre y cuando estemos dentro de los tiempos. Habrá un momento en el cual, pues lógicamente habrá una penalización, porque es que miren, hay algo. Los bancos, por ejemplo, hacen una forma de robar que se llama jinetear el dinero. ¿Qué es el jineteo? Por ejemplo, tienen que pagar una obligación, digamos, hoy.
Y ellos sí la pagan, pero la pagan dentro de 3 días, 4 días, una semana. Pagaron, sí, claro, pagaron. Pero todos esos días se robaron el poder adquisitivo de ese dinero. Los intereses, los usuarios, lo movieron, lo estuvieron moviendo. Eso es robo. Otra cosa es que físicamente, por Y o Z razones, fuerza mayor no se haya podido. Ahí eso es negociable ante las leyes de Dios. Eso es negociable. Pero otra cosa es cuando se hace a voluntad. Ahí esa es una deslealtad y se llama robo. Bien. ¿Queda claro a quienes han preguntado? Sí, sí, señor, gratísimas. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de deslealtades. Entonces ya vamos viendo los compromisos. Vamos viendo qué es lealtad. Bien. La semana pasada mostrábamos la imagen de un lazo. Como dijo ahí un hermano nuestro, el lazo está formado por muchas fibras. Cada fibra, pudiéramos decir que el lazo es la fidelidad y cada fibra es lealtad. Cada fibra es lealtad. Una línea de lealtad. Decíamos que uno no habla, en las parejas no habla de lealtad de pareja, sino de fidelidad de pareja. Que uno no habla de lealtad a Dios, sino de fidelidad a Dios. Entonces yo quiero que hoy empecemos a mirar esos casos. Y por ahí derecho, también vayamos entendiendo qué significa la palabra traición. Y que vayamos mirando qué es cuál es una deslealtad que no es traición, porque todas las traiciones son deslealtad. ¿Ven? Vamos a mirar. Entonces empecemos. Empecemos con una relación de lealtades entre padres e hijos. Vamos a mirar del padre hacia los hijos, o la madre hacia los hijos. ¿Cuáles son las líneas de compromiso que hay ahí que forman esos niveles de lealtad? Y a su vez, de hijos a padres, ¿cuáles son los niveles de compromiso? Vamos a empezar a mirar esas líneas. Todo esto es importante, yo también quiero contextualizarlos. Todavía no hemos terminado el capítulo del agradecimiento, del poder del agradecer. A él tendremos que volver, pero después de que hayamos visto esto de las líneas de lealtad y de la fidelidad, para encontrarle otros asuntos muy poderosos, que tiene la fuerza del agradecimiento. Bien, entonces, díganme por favor, les voy a dar un minutito a todos, no van a hablar, solamente van a mirar allá en su cabecita, en su mundo, esa evaluación que les pongo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esos papeles que cósmicamente, esos documentos cósmicos que firma el padre, si no sea consciente físicamente, pero en el hecho de traer hijos, tanto el padre como la madre, cuáles son los papeles que firma ya cósmicamente con respecto a ese compromiso de ese hijo, para ser leales con esa crianza, con ese hijo que se trae? ¿Cuáles son las líneas de lealtad? Y a su vez, por el otro lado, el hijo, ¿qué líneas de lealtad por el hecho de uno venir a esta tierra empieza a adquirir con el padre y con la madre? A ver, les doy un minutico para que vaya cada uno mirando y dentro de un minuto empiezo a preguntar. Adelante, hija. Les estoy dando tiempo a sus mercedes. Nos está dando el tiempo. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar? Entonces, venerable es mío que dirija el uso de la palabra. ¿Quiénes quieren empezar a hablar? Gratísima maestra. Entonces invitamos a los seres de la sala que desean intervenir. Puede ser verbalinti o lo envían por escrito. Gracias. Adelante. Bueno, me voy a lanzar yo. No. Va de primeras, Diana, por favor, gratísima. Alpidiar. Venerable Alpidiar, bien llegada. Adelante, por favor. Gratísimas. Bueno, pensaba en el derecho adquirido de la vida, primero que todo, de los padres con los hijos. En la vida. Luego, cuando este ser ya está aquí sobre la esfera, entonces tenerle unos valores éticos y morales, también espirituales, y algunos compromisos sociales como son la manutención, los derechos de cachorrita, puede llamarse así, y de los padres con los hijos, y algo, un oficio o una enseñanza que uno les pueda dar para su desenvolvimiento o desarrollo en la edad adulta. Eso sería de los padres hacia los hijos. Y ahora de los hijos hacia los padres, el respeto, el amor, la comprensión y la compañía. Y si uno, pues puede ser que como uno se va de todas maneras a formar su propio hogar, uno nunca debe de desamparar el agradecimiento. Es la otra. Listo, hasta ahí. Bueno, interesantes cosas. Vamos a ir tomando notacita porque ahorita tenemos que perfeccionar eso que estábamos hablando, perfeccionando.
y se van a dar cuenta lo importante que es eso en el papel de ser, cómo encaja con el agradecimiento. Ahí lo vamos a ir dándonos, vamos a ir dando cuenta. Indudablemente que una persona desagradecida es una persona desleal, pero eso lo vamos a hacer, ahí vamos viendo. Bien, listo, su merced, Alpidia. ¿Quién sigue? Es Mirka. Venerable maestro, está la venerable Siloyak y nos dice: la lealtad hacia los padres sería honrar a ellos, dándoles en su vejez las atenciones de amor, comida, abrigo, solo en su vejez, y de no abandonarlos. Maestro, es que cuando uno va creciendo, todo recibe de los padres. Cuando uno llega a ser adulto, prácticamente ellos ya están veteranos. Pero entonces, pero mire, ¿será que cuando un hijo que así sea chiquito, no tendrá compromiso con el padre? Sí, maestro, sí tiene, porque imagínate, ellos no se nos dirigen y nosotros tenemos que obedecer. Entonces, y cuando uno tiene algo, aprende solo obedecer, darles cariño, atención, respeto y hacerlos de que ellos... O sea, pero definamos las líneas, definamos línea a línea. O sea, no hagamos un sancocho ahí, sino que líneas de lealtad, ¿no? Líneas, esto lo que estamos haciendo es una filosofía profunda, ¿ya? Su merced, de pronto todo el mundo está acostumbrado a que eso es solo un revoltijo ahí de cosas. Vamos a ir mirando líneas. Porque la sumatoria de esas líneas es la que nos da la fidelidad, pero veamos línea por línea. Primero la de los padres. Hablemos primero la de los padres y seamos como los padres con los hijos. ¿Qué líneas de lealtad hay? Que son varias. ¿Cuáles líneas ven sus mercedes? Lealtad. La lealtad, maestro, sería respetarle la vida. Darle su apellido, lo que le corresponde a él. Es una ley que la tierra ha dado y también... Cuando tú dices respetarle la vida, ¿a qué te refieres? A darle la vida, a darle la oportunidad, a respetarlo, no matarlo, no asesinarlo. No porque me uní con otra persona y no puedo sostener a mi hijo, le quito la vida o diga que no estoy preparada para tenerlo aún. Mire, primero mi carrera. Entonces esa deslealtad que hay los abortos. Del matrimonio, exactamente, maestro, porque muchas veces en los matrimonios pasan eso, porque yo tengo que seguir mi carrera, porque yo soy muy joven, tengo mucho futuro, entonces luego lo hago. Entonces, maestro, nosotros, así como respetaron nuestra vida, nosotros, Dios nos veo respetándonos y dándonos libre albedrío, nosotros también tenemos que respetar eso. Entonces, esa es una primera línea de lealtad, magnífico. El cuidado, el respeto y cuidado de su vida. Claro, entonces, ¿por qué, maestro? Y claro, de ahí ya viene un apellido, los nombres, los beneficios que uno adquiere dentro al nacer, ¿no? O al permitirnos respetar esa vida. Tiene la oportunidad de cuidarnos. Empieza ahí porque el bebé no se puede sostener por sí solo. Hay que cuidarlo y darle las beneficias para que crezca saludable. Cuidarlo no solamente darle ropa, pedrearlo, verle una medicina, sino que no le pase cosas malas. Eso obviamos muchas veces. Entonces, otra segunda línea de lealtad. Esa es una segunda línea de lealtad. Educarlos a través del conocimiento hacia Dios, maestro. Porque en esta sociedad, cualquiera la familia o religión, siempre nos dicen a eso, que nosotros tenemos que respetar a Dios. Siempre mirando ponerlo en primer lugar. Incluso cuando nos sentamos en la mesa, una oración. Nos esposamos, una oración. Nos levantamos, una oración. Entonces, lo que pasa es que eso se ha perdido dentro de los hogares, maestro. Pero en mi hogar, en mi casa, hagámoslo de otra manera. Miremoslo de una forma más general. Un crecimiento es un compromiso de hacer crecer ese, no es como el que cría marrano, sino hacerlo crecer de forma espiritual. Porque, bueno, su merced lo dice, algunos conectarse con Dios, pero mírelo más profundamente, más altamente, es enseñarle valores, hacerlo crecer en valores. Bien, es más importante, aún que la misma creencia en Dios. Obviamente que las dos cosas van de la mano, pero lamentablemente en la tierra, hoy por hoy, hay mucha gente que es farisea, que supuestamente cree en Dios, pero no les tiembla la mano para matar y para destruir a los que no piensan como ellos. Entonces, miremoslo más bien, hacerlo crecer en los valores que acercan a Dios. En una palabra, hacerle crecer en esos valores que nos unen hacia Dios. Eso es mucho más importante. No estoy con ello diciendo que lo que su merced está diciendo no sea. Está muy bien, está magnífico. Solo que eso tiene que ser acompañado de esa línea de crecimiento espiritual y en valores. ¿Ven? Maestro, cuando uno recibe esta instrucción, cuando empiecen a recibir la instrucción de que existe un Dios y hay que respetarlo, entonces te van explicando poco a poco y empiezan ahí a entrar como los valores, ¿no? Los valores, como se llama a respetar la vida de los demás, como se llama a no
no seamos groseros, personas, tenemos que tener, cuidar nuestra integridad, ¿no? Entonces, no ir a lugares que vayan a pasarte algo, o en lugares que sean peligrosos, porque tienes que utilizar tus conocimientos sobre conocer el bien y el mal. Entonces, ahí empieza toda una clase de valores, de información, ¿no? Pero eso mira, eso no es que su merced tiene que tener en cuenta una cosa, está como sectorizando ya, de acuerdo a la edad que tienen sus hijos, en tal edad, no, eso tiene que ser desde el momento de la concepción, incluso tal vez desde antes, para llevar esa línea, de ir formando esa criatura en un crecer de valores, en un crecer. Es cierto, eso es el maestro que me enseñó, esa justamente es la información que el maestro Kelly agrega dentro de la educación hacia la familia, porque generalmente, maestro, las personas, como yo lo he puesto hace, entonces yo crecí con ese prototipo. Entonces, cuando yo escuché al maestro Kelly tiene técnicas de pareja, técnicas para que cuando tienen hijos, incluso cómo educar a los hijos, y se llama orientación a la familia. Entonces, esa es la educación del Tao amplia. Entonces, ya ahí entraríamos a la doctrina taoísta, que es la doctrina de Dios, es la que deberíamos todos aprender, porque eso nos... Eso está independiente de que uno crea o no crea en lo que, independiente de lo que crea, un budista, un musulmán, lo que fuere. Esos valores están por encima de las creencias, ¿ya? Enseñarle, por ejemplo, a un hijo el respeto al derecho ajeno, ¿sí? El respeto al derecho ajeno. Enseñarle a un hijo los valores de ayudar, de desarrollar los poderes del corazón, de ayudarle al que sufre. Esos son valores. Eso es muy importante. Y en esto no nos podemos equivocar. Miren, yo viví algo que tal vez me marcó mucho. En este país, Colombia, ha sido un país muy violento. El 9 de abril del año 1948, mataron a un gran prohombre llamado Jorge Eliezer Gaitán, era del Partido Liberal, iba a ser presidente, y eso desató una ola de violencia en Colombia muy grande. El domingo 11 de abril de ese año, 48, o sea, 2 días después de la muerte de Gaitán, mi mamá y mi tía, la que me crió, ellas eran campesinas, y estaban en misa en una iglesia de un pueblo llamado Molagavita, obviamente raíces liberales. Y el cura, en el púlpito, gritaba que así como se mataba a la serpiente por la cabeza, así el Partido Liberal había sufrido un golpe, que era el momento de acabar con esa plaga. 300 indulgencias por cada liberal que mataran. Y era gente que supuestamente era muy rezandera. Se vino una persecución terrible. Entonces, inclusive, toda esa gente conservadora, se formó un grupo que llaman la Policía Popular y empezaron a matar gente. ¡A nombre de Dios! ¿Cómo le parece? A nombre de Dios. Entonces, por eso, más que meterle una creencia a una persona, no estoy diciendo con esto que no se les busque, que no busque uno a Dios como ser, claro que hay que buscarlo, pero por encima de eso, lo primero que hay que enseñarle a un niño, a un hijo, son los valores humanos, la integridad, la sinceridad, la honradez, los principios de virtud, que son las verdaderas cosas que nos acercan realmente a Dios. ¿Ven? Quizá con esto me salgo un poco del tema, pero no me salgo del tema, porque esas cosas nos dan la primera gran lealtad. Cada una línea de esas es una lealtad con Dios. Y la sumatoria de todas esas lealtades nos da la fidelidad a Dios. Por ahí derecho le estoy respondiendo a Elizabeth la pregunta que hizo al principio. ¿Ven? ¿Van entendiendo? Dice el Cristo en la Biblia, por allá en un evangelio: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que es así. La gente en un alto porcentaje es fariseo. O sea, supuestamente creen demasiado en Dios, pero son no se les corre agua por la cara en meterle la puñalada al hermano, en robarlo, en tumbarlo, en hacerle mal. Entonces, ¿en dónde queda la creencia a Dios? A Dios se le honra con los hechos, con las acciones que verdaderamente lo dignifiquen ante sus ojos. Eso quede absolutamente claro, absolutamente claro. ¿Ven? Eso es importante que tengamos hoy claridad. Y vuelvo a decir, no es que yo les esté diciendo, no entiendan vuestros legiones de que les estoy diciendo que no crean en Dios ni cosas de esas. No, eso está magnífico, sino que les estoy advirtiendo de que no se nos puede olvidar lo más importante, son los valores que realmente nos hacen hijos de Dios. Decía el maestro Kelly, el ateo más ateo de todos los ateos, si no viola su conciencia, será contado como un hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, ya vemos 2 líneas de fidelidad, 2 líneas de lealtad, un padre hacia un hijo. 1, el respeto y cuidado de su vida. Ya. 2, el respeto y cuidado de su crecimiento
crecimiento espiritual, entendiéndolo eso como el crecimiento en las virtudes que lo acercan a Dios, todos esos dones. Les pregunto, ¿habrá más del Padre hacia los hijos? Los oigo, adelante. Venerable maestro, quien está al turno y le damos la palabra es la venerable Laudeimar. Adelante, por favor. Buen día, buen dinero, buena salud. Bueno, lo que yo iba a decir ya está dicho, lo del cuidado y lo de conservarle la vida, respeto a la vida, de padre a hijo y de hijo a padre, el respeto, la consideración. Y algo que he aprendido, como hay un dicho que dice que los padres no traemos folletos debajo del brazo, pues uno es limitado a entregar lo que ha visto, lo que ha vivido. Yo recuerdo que yo sufría mucho al pensar, daba mucha angustia al pensar que mi mamá muriera cuando estaba niña, aún adolescente. Uno es muy apegado. Entonces, valorar los esfuerzos de los padres. Espere, Laudeimar, aterricémonos, concrete. ¿Qué líneas? Ya tenemos 2 líneas. ¿Hay una tercera línea? El respeto a la vida, el respeto a los valores, o sea, el compromiso de inculcarle los valores de crecimiento. Bueno, el otro ¿Qué otra línea ves? Es superar nuestros errores a través del estudio y a través de la práctica de esta sacra doctrina. Reconocer nuestros errores para mejorar el comportamiento tanto de hijo hacia el padre como de padre a hijo. Mejorarnos, pues, su merced dice que en sentido general pueda militar o militar en cualquier ubíquese en cualquier padre de la tierra, cualquier padre en cualquier época de la tierra. Aprender. ¿Cuáles serían las líneas de lealtad del padre con el hijo? Ubiquémoslas. Aprender a entenderlo, aprender a entender al hijo, aprender a respetar su vocación, su inteligencia, aprender a aprender. Eso fue lo que me dio ahorita el estudio de la pedagogía, de que todos somos inteligentes. Entonces, respetarlo como ser humano que son, respetarle su inclinación, su vocación y mejorar ese aspecto, ¿no? Para poderlo, porque de todas formas el aprendizaje no se termina. Entonces, en un estudio que se haga de pedagogía, aprende uno a entender más al ser humano, tanto de hijo como a padre, tanto de padre como a hijo, y en cualquier situación que se encuentre el ser humano, de vecino, por ejemplo, un docente, alguien que quiere ayudar a otro a entender una materia o materia. Si ya hizo el curso básico de pedagogía, le enseñan a descubrir la inteligencia. Entonces, respetar y valorar la clase de ser y darle el trato a cada hijo dependiendo de la inteligencia y valores que traigan innatos. Ya su merced lo había dicho, el crecimiento, pero yo me estoy centrando ahora en lo que aprendí de la pedagogía y reconocí la cantidad de errores que había cometido. Ser constante en el crecimiento y compartir con ellos y con los padres, y tanto con los hijos como con los padres. Bien. Bueno, gratísima, Laudeimar. Bueno, es mío que ¿quién sigue? Maestro, quien sigue es la venerable Elizabeth Erasmo. Adelante, por favor. Gratísimas, maestro. Maestro, a veces hay los hijos, entre comillas, que uno, digamos, entiende, y hay ese hijito que a veces no es tan entendible, el que le llaman a veces la oveja negra, o el que a veces genera mucho dolor en un hogar. Entonces también hay ese compromiso. Si uno de pronto trae varios hijos, y entre esos hijos a un hito pues resulta no tan como uno desearía, pues como uno termina viendo los defectos que él tiene en uno mismo, tratar de superarlos o sobrellevarlos, y que no se repita esos patrones conductuales que su merced nos ha enseñado y explicado. También estaría la parte, eso tal vez se llama formación integral, ya en lo físico ya se sabe que es vivienda, comida, etcétera, en la salud, pero también estaría la parte socioafectiva, cómo se debería en la autoestima del mismo, en la parte de cómo tratar a los demás, ahí está pues también metido los valores. La parte espiritual, que es vital, si no hay una parte espiritual desde pequeño, pues muchas veces se les puede dar todo, pero se puede desviar o su moral cambia cuando en la adultez. Y considero también la parte económica, ¿no? O sea, tampoco es dejar, o sea, si por ejemplo decía alguien, si usted tuvo una casa, pues usted como hijo tenga 2 casas. Y en general es como esa idea de aprender a sobrevivir, ¿no? De tener, no sé, así sea una microempresa o un proyecto, pero que sí a nivel económico les sirva para solventarse, sustentarse y crecer y aumentar. Esas serían como las otras 2 líneas. Y maestro, ¿usted me da la licencia de hacerle una preguntita justamente de este mismo aspecto? Gratísimas.
Bueno, hágala, pero no, ya miramos si la respondemos allá o despuesito, depende para no desviarnos. Ah, sí, perfecto, maestro. Maestro, ¿de qué depende? Y generalizo. Hay padres que han estado en la línea gnóstica y taoísta y los hijos siguen esa doctrina. Y también hay padres que han estado en la línea gnóstica y taoísta, pero así desde el inicio, como su merced dice, desde la concepción antes, pero los hijos no siguen esa línea. Entonces, ¿de qué depende exactamente, maestro? ¿Y qué puede hacer uno? Me recordan, bueno, ya es muy interesante, pero ahorita nos desviaríamos dándole contesta. Newkill, ¿hay otro ser que quiera hablar del respecto? Por el cierto, maestro, no hay alguien más, pero invitamos a los seres de la sala si desean intervenir. Adelante, por favor. Padres a hijos, primero que todo. Maestro, buen día, maestro. Buen día, doctor. Maestro, yo pienso que la base de todo lo que estamos hablando, que referente a de padre a hijo y viceversa, es el amor, maestro. Sin el amor no hay nada. Y el hijo hacia los padres es la honra. Incluso está escrito en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás vida en abundancia. Para mí es el amor, maestro. Sí, mijo, pero es que a nombre del amor, ¿cuántos delitos se han cometido, hermano? ¿Ya? Por eso, maestro, es que el amor uno lo Entonces, forma. ¿qué y uno es forma el a sus hijos con el amor. Uno le da ¿Qué todo significa amor lo que en usted ese lo ha caso? dicho, el respeto, el cariño, todo lo que abarca lo físico. Igualmente, cuando nuestros padres ya comienzan a envejecer y ya uno es un adulto, pues a los papás no hay que echarlo a los asilos ni nada de eso. Hay que, como seres humanos, hay que darles ese amor, esa ternura que ellos cuando uno era niño nos lo dieron a nosotros. Mira, es cierto lo que dices, empero es menester hacer unas grandes claridades. Por un sobre lo que significa la palabra amor. Posiblemente algunos de sus mercedes me dirán, no, pero es que eso es indescriptible, indefinible, ¿eso qué se van a poner a hacer eso? Pues hay que hacerlo, mis chinitos, porque es que a nombre del amor se han metido tantas tergiversaciones, tantas cosas. Por ejemplo, la mamá o el papá que buscan que el hijo nada le pase y lo hacen crecer en una burbuja porque supuestamente lo aman mucho y cuando se estrella con la dura realidad, ¿realmente el Señor lo amaron? No. Le dieron todo, capricho que quería tenga porque supuestamente los amaban. Eso es el amor, ¿no? La esencia del amor, para que vuestras mercedes lo tengan claro, es ese deseo irrestricto de hacerle un bien, un verdadero bien a otra persona. Ese es el amor, esa es la esencia, de hacerle un bien a esa persona. Un bien que le ayude a crecer como ser, que le ayude, que verdaderamente sea una ayuda verdadera para ese ser. Esa es la esencia. Ahora, obviamente que en el tiempo el amor de madre es el que más se parece a ese amor, pero no siempre, ¿no? Pero es el que más se aproxima. Es ese anhelo de querer uno dar lo mejor a una criatura, ayudarle, hacerle un bien para que crezca y esté mejor. Así es la esencia de los amores. Obviamente, el compromiso de unos padres con los hijos está enmarcado, Adolfo, dentro de lo que es las líneas del amor. Está, obviamente. Pero entonces miramos esos compromisos, miremos. La primera línea decíamos el compromiso de la vida. Ya ahí implica el cuidado de la alimentación, de sus cositas, si se enferma, cuidarle la salud, cuidarle todo eso. El otro es el compromiso del crecimiento espiritual en valores. Es una educación. Hay una tercera línea de la que hablaba Laudeimar que es importante tener claro también. Es el respeto. El respeto al libre albedrío de un hijo también. Uno no puede imponer. Aquí un hijo, la mejor forma es motivar. Y aquí en parte respondo un pedazo a la pregunta que hizo Elizabeth. Cuando a un hijo le imponen las cosas a la brava, ese hijo crece sintiendo repudio por eso. ¿Ven? Conozco personas, adultos, que aborrecen, por ejemplo, un tipo de sopas, pero la aborrecen y dicen, a mí ni me la muestre. Ya casados, con hijos de ellos, a esa persona no ni se la muestra. ¿Por qué? Porque cuando niño le servían la comida y le daban un correazo, con cada cucharada que le metían le daban un correazo. Se le toma la sopa y venga. ¿Ven? Uno tiene que, sí, tampoco es permitir que los hijos hagan lo que les dé la gana, pero sobre una sana disciplina, enseñarles la reflexión de sus errores y el aprendizaje. Enseñarles dentro de estas cosas. Permita Dios que dentro de este ciclo de conferencias tengamos un ciclo que se llama, vamos a tener un ciclo que se llama el arte de ser padre y vamos a dar tips al respecto. Es enseñarles a que tomen sabias decisiones, el de aprender a tomar decisiones, a tener criterio de decisión. Y yo lo pongo aparte en la vida. Porque tanto el que impone como el que permite que el hijo haga lo que le dé la perra gana, ambos están equivocados. Uno tiene que enseñarle a sus hijos a que tomen sabias decisiones, a que él decida. Y si se equivoca, sepa él al respecto, que asuma. Bien, es importante que lo entendamos. Bueno, aquí nos metemos por ese lado, ahí sale todo el ciclo para los hijos. Pero como les digo, eso ya habrá un ciclo, si Dios lo permite, que hablemos de hijos.
el arte de ser padre. Hablemos de patrones y patrones de crianza y todo eso. Es interesante. Pero por ahora entonces, dejémoslo ahí. Ahora, ¿cuáles son los compromisos que como uno hijo, allá como alma firma en el cosmos, para con los padres? Los oigo. Pero háblenme en una forma generalizada. Hablan al estilo abogado, pues. ¿Cuáles son los lineamientos? No me digan amor, cariño, no, concreto. Así como estamos hablando de estos, concreto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? Recuerden que en la ley del agradecimiento estamos hablando, cada vez que uno recibe algo, uno tiene que dar algo a cambio. ¿Se acuerdan? Algo a cambio. Entonces, ahí los oigo. ¿Cuál será el compromiso de hijo para con los padres? Y no es solamente cuando estemos viejos, es desde el momento en que estamos en el vientre. ¿Cuál será el compromiso? Adelante, pues. Maestra, ¿me da la palabra? Claro que sí, bien llegada, sí señora, adelante. Muchísimas. Maestro, pues de las cosas que más le he captado a su merced, debe ser un total respeto bajo cualquier circunstancia, sea el padre o la madre, como sea, porque de lo que usted ha dicho es nunca faltarles al respeto. O sea, como que esa debería ser la palabra total. Segundo, el agradecimiento y que eso vaya a lo que su merced mencionó, recompensar o compensarlo siempre por todo lo que ha hecho por uno, sea mucho o poquito o nunca hizo mucho, lo que sea, porque como sea ya se le debe la oportunidad de darle a uno la vida. La otra, maestro, es como en un matrimonio, me imagino. O sea, por ejemplo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, de poder estar ahí para ayudarlo. Obviamente hasta donde más se pueda, no hasta el punto de perder de pronto el matrimonio, de pronto perder las cosas que con esmero de pronto uno ha sacado, porque hay padres también que se aprovechan, y eso lo he visto y lo he vivido, sino con mesura, pero que también se les ayude a su bienestar, por lo menos básico, y hasta el fin de sus días. Ese debería ser el compromiso pues entre lo más generalizado, maestra. Bueno, ya hay una primera línea. Se llama respeto, ¿no? Un respeto. Acéptelo o no lo acepten. Los padres son la representación de Dios en la tierra, con todos los defectos que puedan tener. Entonces, un irrespeto a un padre es un delito muy grave, o una madre, gravísimo. Entonces, ese es un compromiso, ese sí es una línea de lealtad, el respeto. No quiere decir con esto que no se puedan hacerle observaciones, pero observaciones movidas por la reflexión, nunca por el irrespeto, nunca. Eso está bien. Lo otro, también ya lo dijiste, esa es la línea de cuidado. Hay una línea de nunca olvidarlos, de nunca abandonarlos, sino de cuidarlos. Y es que ese es alicertarlos emocionalmente, con la línea del afecto, del amor. Como Adolfo es correcto, pero ese amor entendido como el deseo aquel de que ellos se sientan bien. El alicierto de la voz de un hijo, las palabras de un hijo, de una hija, saber que están ahí en la conexión, eso alicierta el alma. La visita, verlo a los hijos, eso los alicierta a una madre, alicierta a un padre. Estar conectados, así no el papá es rico y no necesita plata, pero sí necesita el afecto. Maestro, esto es a lo que yo me refería, el afecto del hijo con el padre, el amor. Claro, esa es la forma correcta del enrutamiento del amor, ¿ves? Eso sí es. Maestro, no solo licencia, y ahora que usted habla del padre, qué rico, licencia maestro, que lo interrumpa. Usted siempre nos ha hecho énfasis en que debemos diezmar a los padres. Tengan la comodidad que tengan, hay que cumplir con ese compromiso. Así es, el 10% de las ganancias netas, ¿no? No las ganancias brutas, no, sino de las netas que cada uno tenga. ¿Ven? Así es. Y eso les multiplicará su hacienda, su vida. Nunca abandonen sus padres, porque si ustedes abandonan sus padres, eso es una deslealtad. Y esa deslealtad, pues es que realmente es una infidelidad hacia los padres, porque estoy mostrándoles las líneas que forman la fidelidad al padre y a la madre. ¿Ven? Esas líneas no hay son compromisos que si uno los cumple, no porque toca, sino disfruta uno cumpliéndolos, eso les da felicidad a sus mercedes, porque son felices y hacen felices a los seres a su alrededor. Es que la fidelidad tiene esa bondad. La fidelidad lo hace uno feliz y hace feliz a los seres. Y la infidelidad crea llagas, crea roturas, son heridas que al hacerlas a otros se vuelven hacia uno. Miren algo, vuestras mercedes, cuando miran hacia atrás, con las personas con las cuales se tuvieron unos afectos y unas líneas de armonía y de lealtad, en su momento, una amistad por allá, lo que fuera, el recuerdo es feliz, es un recuerdo feliz, que lo alimenta a uno, lo alicierta.
Pero si hay niveles de deslealtad de parte de uno siente un vacío. Ahí hay un hueco en el alma. Y la soledad más grande, no es estar uno solo aquí de personas, porque si uno tiene a Dios dentro, lo tiene todo. Pero la soledad cuando uno está lejos de Dios, esa sí es una soledad terrible. Y esa soledad se presenta cuando una persona no es leal. Porque si no es leal con estos lazos que estamos nombrando, mucho menos va a ser leal con los lazos que nos comprometen con Dios. Entonces no se es fiel a Dios. Luego Dios no habita en el corazón de los hombres. Esas características. Bueno, hasta ahí estamos hablando de lo que es lealtad, lo que es fidelidad. Entendiendo que fidelidad son ese conjunto de lazos. O sea que, por ejemplo, para ser fiel, un hijo fiel al padre y a la madre, tendría que contemplar esas líneas de lealtad. La sumatoria de esas líneas de lealtad dan la fidelidad. ¿Van viendo cómo es? ¿Hasta ahí tienen alguna preguntita? Adelante. Maestro, está la maestra Dandindrova y dice, maestro, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando los papás son abusadores? No corrigen, sino maltratan a sus hijos. Bueno, yo quisiera, ya con lo que han oído hoy, con todo lo que han oído en esta clase, que oírles la contesta a sus mercedes. ¿Qué responderían a esa pregunta tan interesante que acaban de hacer? ¿Ya? Yo les pongo, les pongo una peor, a ver qué dicen sus mercedes. Conozco varias. Voy a hablarle de 3 casos de mamás. De papás ni de hablar, que hay casos peores. Conozco una mamá, la conozco, que a la hijita, desde que tenía 10 años, la vendía. La entregaba y pudimos ver esa escena tan terrible, que se la entregaba a un taxista, el taxista la llevaba por allá, le hacía lo que tenía que hacerle, lo que quería hacerle, pues sino lo que quería hacerle. Luego la traía, pudimos ver eso, besaba a la niña en la boca, se la entregaba a la mamá y le entregaba un dinero. Una mamá. Voy a hablar de otra señora que odiaba a la hija, y cuando tenía la niña 12 años llegaba un tipo y dice, uy, suegra, y ella le decía, si le provoca, tranquilito. En una palabra, a la niña, la mamá le hizo el cuarto para que el tipo la violara, y todas las tardes, y la niña no podía decir nada, asustada, y lo que hizo fue que cuando tenía 14 años y medio, que consiguió por ahí un novio, se fue a vivir con el novio, tal de salir de esa desgracia. Otra mamá que se acostó con los yernos, tenía 2 hijas, y a los 2 yernos se los durmió. Ahora hablo de papás. Papás por allá de unas tribus indígenas de unas zonas de Colombia, del trapecio amazónico, vendían las hijas por una botella de aguardiente en unos mercados, las hijas de 12 años las vendían. Ese tipo de padres. Aún así, con todas esas cosas, yo les pregunto a sus mercedes, si ya vimos estas líneas de lealtad y oímos a nuestra Magda abogada hablar de los contratos de acá, voy a darles un minutico a todos sus mercedes para que miren cósmicamente, ya sientan a Dios dentro de sus mercedes, no la venganza, sino la presencia de Dios, que es toda justicia y todo amor. ¿Cuáles serían las formas de un hijo comportarse con unos padres así? ¿Cuáles son? Recordemos que el templo de Dios tiene 2 columnas, la misericordia y la justicia. Si fuera solo uno, todo solo misericordia, Dios sería un alcahuete. Y si todo fuera justicia, Dios sería un cruel, ¿no? Hay un equilibrio entre la misericordia y la justicia en ese sagrado templo. Y como somos hijos de Dios, ese templo tenemos que obrar de acuerdo a ese mismo sagrado equilibrio. Entonces los oigo, voy a darles otro minutico para que cada uno se conecte con su ser y comencemos a mirar y activen su dragón de sabiduría ya. A ver, ¿cómo sería el comportamiento con unos padres o unas madres así? Vamos a dejarles el minutico y ahora hablamos. Muy bien. Entonces, adelante, ¿quién quiere hablar? Yo, maestro, Alpidia. Adelante. Pues yo pienso que ante esa situación, de pronto, pues la única forma que queda es huir para no estar más perjudicado sobre esa situación. Y pues tratar de velar por ese padre que de todas formas le dio a uno la vida. Entonces, bueno, sí sé que puede ser lo correctísimo, maestro. Muy bien. Seguimos oyendo. No quiero opinar, maestro. Adelante. Está muy interesante la pregunta. Bueno, indudablemente con un padre o una madre así, de parte del padre o de la madre, se están rompiendo o no se están cumpliendo los compromisos o las líneas o los niveles de lealtad para esos hijos, para empezar, de parte de sus padres. Y en este caso,
sería entonces alejarse de la presencia de ese ser y entregárselo a la divinidad para que sean los tribunales cósmicos quienes los juzguen y que ese hijo o esa hija entre en un proceso de sanacel, porque es muy difícil entender y salir así uno muy campante de que me voy ya y que los tribunales los juzguen, pero yo que mi daño emocional, que entonces empezar un proceso de sanacel interior, pero alejarse con todo respeto, porque nunca se debe perder a pesar de, y ya maestro, eso es mi opinión. Muy bien, vamos oyendo. Pues, ¿puedo decir algo con respecto a lo que dice la hermana Elide? Licencia, me acaba de dar la palabra. Ay, licencia, maestra, licencia. Soy Patial, la hija de la maestra Inkia Mafré. Buen día con todos. De acuerdo a todo lo que hemos escuchado en esta clase y en el resto de clases, creo que aunque los padres hayan roto el compromiso de lealtad, no hemos roto el compromiso de hijos. Y en esos casos, aunque son muy duros, primero lo que uno debería hacer es no romper el compromiso de lealtad. Y para no romper el compromiso de lealtad, uno tiene que primero entender por qué eso nos está pasando, porque sabemos que todo lo que nos pasa es por recurrencias. Exacto. Entonces, un aprendizaje. Así es. Entonces, del cierto que uno empieza a comprender por qué nos está sucediendo eso, uno puede romper y cambiar eso. Y para no romper el contrato, por así decirlo, de lealtad, uno tiene que perdonar al hijo, porque de todas formas, al padre, licencia, porque de todas formas, si es que uno se aleja, si es que uno se venga, por así decirlo, estaría rompiendo el compromiso. Y aunque es una situación muy, muy difícil, no me imagino estar en los zapatos de esas personas, porque estos hijos, porque me parece algo demasiado terrible y muy duro, pero creo que lo correcto de verdad sería perdonar, entender, superar y enseñar al padre, si es que uno puede con la palabra y si es que no con el ejemplo, y no romper esos compromisos de lealtad. Gracias. Bien, estamos oyendo. ¿Quién más quiere decir su opinión? Los oímos. Adelante, venerable su merced. Adelante, su merced, sí, señora. Gracias, Beatísima. Maestro, pues en base a lo que dijeron las dos niñas anteriores, sí, claro que sí, eso sería lo ideal, pero resulta que cuando uno está en esa situación, bueno, las personas están en esa situación generalmente no es porque en su familia hayan habido valores y se le hayan enseñado todas estas, todo esto que nosotros estamos también apenas conociendo, y la orientación de una persona sí sería medidas desesperadas. Entonces, por eso yo decía, en ese caso, huir de ahí, de ese conflicto, y esperando que ella, lo que sea la hija de la maestra Inkia Mafré, que sí, no romper el lazo pues de ninguna forma, pero ojalá ella encontrara, por ejemplo, un grupo como este espectacular que nos enseña el perdón, nos enseña a entender esos procesos, pero a veces esas personas no llegan hasta ahí y entonces su vida se vuelve más complicada aún más. Entonces, precisamente para eso estamos nosotros orando por esas personas cuando oramos, para que ellos encuentren ¿cómo se llaman? Los bienaventurados, y los otros, los encuentran a Dios en cualquiera de sus formas, para que reciban estas orientaciones en su nivel espiritual que tiene cada ser humano. Hasta ahí, gracias. Muy interesante. ¿Hay alguien más que quiera decir citas antes de empezar a...? La maestra me licencia, gratísimas. Adelante, bien puedas, señora. Maestro, o sea, lo que acaba de decir la hermandita es cierto, o sea, hay dos líneas, o sea, hay dos aspectos, la persona que está enriqueciéndose espiritualmente y la persona que no. La persona que no, pues se dejará llevar por el odio, la venganza, hacerle lo mismo, abandonarlo, etc. La persona que se está enriqueciendo espiritualmente, pues sí buscará la forma de perdonar. Y mire, maestro, que gratísimas a lo que su merced ha enseñado, no solamente en esta, sino en todas, aprendí a redireccionar las cosas. Y esa personita cercana a mí, que yo la miraba que era tan brava, tan estricta, a veces grosera y ni sé qué, yo se lo agradezco hoy en día tanto, porque gracias a eso me ha ayudado a moldear mi carácter, mi manera de ser, la manera de enfrentar la vida, y ahora es que yo lo vengo a entender así. Y ahorita que yo cambié esa energía hacia otro modo, mire que
todo ha cambiado. Inclusive esta personita que decía tan brava y tan estricta, ni sé qué, ya hay como un lazo de amor, entonces hasta a nivel energético o lo que sea que haya, me ha ayudado muchísimo, entonces eso se lo agradezco, maestro. Y todo está dependiendo del propósito con el que uno esté para poder de pronto cambiar todos esos aspectos que parecen tan malos, tan sufribles, tan horribles, pero a la final es algo muy necesario para uno poderse transformar, y si uno cambia ese lado a lo positivo, hacia ese perdón, ayuda tanto y libera tanto que pues uno no se quiere cambiar por nadie, maestro. Gratísimas, y que Dios siempre lo bendiga y ojalá tener esta oportunidad de seguir aprendiendo, maestro. Bueno, mis niños, miren, el primer punto que quiero que hablemos es que a mí la palabra perdón, le cuento que por aquí como que me pasa y no me llega hasta aquí y no me pasa. Cambiemos la palabra perdón por comprensión, comprender. Tatial dijo algo muy importante. Todo sucede por algo. Todo tiene un porqué y un para qué. Si nos tocó unos padres así con todos los errores, es porque de alguna forma somos como ellos en algún nivel. De pronto hicimos lo que nos están haciendo a nosotros y estamos recibiendo una lección de vida. Todo tiene un porqué y un para qué. Yo cambiaría la palabra perdón por la palabra comprensión. Comprensión. Comprender un porqué. Porque es que el perdón, como lo concibe el mundo, eso no sirve. Nosotros vamos a dictar también un seminario dentro de esta línea. Yo creo que el siguiente tema se llama el perdón, para que hablemos de eso. Porque eso no es, yo lo perdono. Por ejemplo, alguien que le robó a uno una plata. No, eso perdónele esa deuda. ¿Saben qué pasa? Si esa persona no está arrepentida de nada, y usted le perdona la deuda, creó una recurrencia y en una siguiente existencia, o en esta misma, vuelve y lo roba. O la esposa esa que el marido le pega una cascada y la deja por ahí pues, casi muriéndose, y al otro día le trae flores, perdóneme. Y él la perdona. Y así hasta que termina matándola. Eso no es perdón, eso es alcahuetería. Entonces, eso del perdón hay que saber la ciencia del perdón. Llevémoslo más bien por el momento de comprensión. Comprender a una criatura en sus niveles de error. Y eso es amor, Adolfo. Cuando uno comprende a una criatura de esas, la comprende. Eso es amor, con todos los errores. Y eso hace, me voy a adelantar aquí algo porque es necesario hacerlo. Esa pregunta que hacen es muy al lugar. Miren, mis venerables hermagnos y mis queridos oyentes. Los traumas más duros que hay es cuando uno recibe golpes así duros de los que uno esperara lo mejor, los padres. Uno de cualquier otra persona puede esperar traiciones, pero de los padres. Pero bueno, si le tocó, les voy a dar la técnica. Ojalá más adelantito, si Dios lo concede, en un seminario que hablemos de todo esto de traumas, estaremos ampliando. Pero hoy se los voy a explicar así sencillito. Su mercedes se van a imaginar que son ángeles, que los enviaron a esa familia para ayudar a educar a esos padres. La educación no es con gritos, con patadas, con golpes, con venganza, no. Es con amor. Y el primer paso es comprenderlos. Eso le da a uno una capa de protección. Yo aquí les he enseñado ese principio de nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Y si vuestras mercedes se van sintiendo ese ángel, se van dando cuenta que esa persona no es esa persona la que en sí le hace el daño, no es su papá, no es su mamá, sino las legiones de demonios, de defectos que llevan por dentro. Entonces uno se hace el propósito de liberar de esas cárceles a ese padre y a esa madre. Y con amor se le enseña, con amor se le va enseñando. Si permite enseñarle. Si de pronto no permite decir mucho, pues como dice Elides, hay que poner distancia, pero nunca olvidarse de ellos. Nunca es nunca. Por cuidado, por su salud espiritual, de pronto uno tiene que alejarse a algo, pero no olvidarse. Hay que poner distancia, sí, pero no olvidarse. Eso es importantísimo hacerlo. Alguna vez, creo que les conté en la clase anterior de una madre que maldijo a alguien, que creo que hoy está en la sala, a causa de esta doctrina. Y ese ser corrió para el Sacro Acuarios, la maldición de una madre. Y contaba yo en esta misma conferencia hace 8 días, creo, que cuando tan pronto se estaba bajando del carro, el maestro Kellyon estaba mandando unos ángeles justamente para Perú. Y le estaba diciendo que todas las maldiciones que le echaran a causa de estas enseñanzas, él las convertiría en bendiciones. Si los padres se vuelven enemigos, ahí sí hay que poner distancia. Más por amor a uno y por amor a ellos mismos. Pero no olvidarse de ellos tampoco. No olvidarse. Los lazos de lealtad, por ejemplo, el del respeto, continúan. El lazo del respeto continúa. Si puede uno ayudarlos, se les ayuda. Así sea a distancia, pero se les ayuda. Los lazos continúan, solamente que aplicados con sabiduría.
Y vuelvo y digo, uno debe sentirse como un ángel que llegó a ese lugar para poderles enseñar a ellos, para ayudarles a salir de ese nivel de miseria humana que están, y llevarlos a la reflexión y ayudarlos a salir hasta donde se dejen salir. Porque pasa algo que si no se habían dado cuenta, gústenos o no, queramos o no, la sangre de ellos corre por la sangre de uno. Entonces, si uno los ayuda a ellos, se está ayudando a uno mismo a salir de esos estados terribles. Si entra en guerra contra ellos, se está automatando y no está resolviendo nada. O sea, se está suicidando, espiritualmente hablando. ¿Ven? Por ejemplo, de esos 3 casos que yo les conté, terribles de las mamás, el tercer caso de la mamá que se durmió a los yernos de las hijas. Una hija no le perdonó. Y no la puede ni ver ni en pintura. Y le declaró la guerra a la mamá. Y han pasado años y es enemiga de ella. La otra ha buscado llegar a la mamá con sabiduría y hacerla ver, con sabiduría, sin respetarla ni nada, los errores que ella cometió. Y ha hecho el trabajo tan bien que ella ya está entrando en reflexión y le dice: mi hija, su merced es la única que me entiende y perdóneme todo lo malo que hice. Y ella, en la medida que le va permitiendo a otra, le va abriendo camino allá en su conciencia para que vaya cambiando. O sea que ella sí entendió bien el papel de ángel que tenía en esa casa. Torno a decir, sí, hay veces que hay que poner distancia, eso estoy de acuerdo, pero nunca se puede olvidar uno de sus padres, nunca, nunca. Conocí una señora que tiró a una hija a la calle, la tiró a la calle, porque se consiguió un maridito, y ella dijo: yo la quiero, pero sin su hija, y la tiró a la calle. La china tuvo la providencia de que la recogió una familia y la crió. Pasó el tiempo, esa señora, el maridito, después le dio la patada y quedó en la indigencia de esa señora. La hija, al cabo del tiempo, ya mujer profesional, la encontró. Ella no la llevó a vivir con ella, pero tampoco la dejó en el olvido ni en el abandono. La oró con prudencia, la visitaba y le ayudaba para que entrara en reflexión. Eso es ser buen hijo y eso es ser leal, ser leal. Vamos entendiéndonos entonces, vamos entendiéndonos. El equilibrio sano entre la justicia y la misericordia. Entonces, como síntesis, primero, nada es casual. Si nos tocó esa familia conflictiva, una familia disfuncional, es porque hay lecciones a aprender allí en ellas. ¿Ven? Que hay que aprender. Segundo, para poder laborar bien, sintámonos como el ángel que bajó a esos infiernos a llevar luz. Y en la medida que nos sintamos ángel, nos vamos volviendo ángeles. Si nos llegamos de rencor, de venganza, eso, recuerden que el dolor envilece o enaltece a una criatura. Si nos dejamos llenar de ese rencor y esa venganza, nos envilecemos y nos hundimos en los abismos. Busquemos ayudar. Si la persona verdaderamente entra en un proceso de arrepentimiento, la podemos ir recogiendo en nuestro corazón y ahí sí ir perdonando. Si la persona no tiene ni asomo de quererse perdonar, querer arrepentirse, pues la entregamos a la ley y la ayudamos hasta donde se pueda, hasta donde ella misma permita. Más de ahí no, hasta donde se permita. Eso de acuerdo a la ley de Dios. Espero que me hayan entendido lo que hemos hablado en el día de hoy. ¿Ven? Ya por cuestión del tiempo, es que el tiempo se nos va muy rápido. Bueno, mis niños, vamos a pedirle a un varón que, léame por favor lo que hay y luego que un varón nos eleve la oración para dar cierre a la conferencia, a la clase del día de hoy. Adelante, venerable hermano. Bueno, maestro, sí señor. Está pendiente, aquí pedía la palabra la venerable Elizabeth Erasmo para hacer una pregunta. Enseguida la venerable Claudeimar, que también volvió a solicitar la palabra. Ya no hay tiempo. Y ya sería para la próxima. Por el cierto, eso sería, maestro, los mensajes que llegaron. Y bueno, por aquí dice una hermanita, dice: Doris Galeano, maestro, completa y de acuerdo con lo que usted dijo al respecto. Es maravilloso, es reflexión, le agradece. Bueno, maestro, y ya serían, por el cierto, esos los mensajes, y están llegando más bien las palabras de gratitud a su merced. Y si su merced me permite, continúo leyendo. Bueno, que un varón lea la oración, haga la oración. Una vez haga la oración el varón, empezamos a leer los mensajes de agradecimiento. Listo, sí señor. Entonces invitamos a un varón que nos ofrende la oración de cierre de esta conferencia tan hermosa, donde hemos aprendido y nos hemos nutrido bastante. Entonces les invitamos a los varones que estén en la sala, por favor, para que eleve la oración. Gratísimas. Adelante, algún varón que desee hacer la oración. Señor Adolfo, le invitamos a su merced, que está presente en la sala,
para que nos ofrende la oración. Sí, venerable maestra. En runa de Peticel, bendito Padre Jehová, creador de todo cuanto existe. Te damos gratitud por este día, por esta noche, por las conferencias del maestro Edón, que los grandes maestros Kelly Zeus y el maestro Samael, aún Beor, han puesto en él esa sabiduría trascendental de hace años y siglos. Bendito Padre Jehová, también en tu infinita misericordia mandes ángeles y arcángeles de la corte celestial del ejército de Jehová que desciendan sobre todas las familias que están aquí y ausentes también, para que las protejas, para que sean protegidas, sean en su infinita misericordia, que quites cosas invisibles y visibles, seres que perturben y sean transportados hacia la luz. Todo esto te lo pido por el venerable Jesús el Cristo, que vive y mora por los siglos de los siglos, aún sea. Gratísimas, venerable Adolfo, por la oración, gratísima maestro, y ya continuaría leyendo las palabras de gratitud que llegan para vuestra merced. Dice Elizabeth Erasmo, gratísimas maestro. Erika Ormachea también nos dice muchas gracias por su entrega, maestro.